buenas tardes. Voy a comentar a continuación la sesión de hoy, 29 de noviembre de 2016 en el Dow Jones. Y nada, empezamos como siempre con el time frame mayor, 60 minutos. Bueno, al principio veis como el precio está intentando hoy, durante el día de ayer testeó estas zonas de aquí abajo que se habían producido durante el día 24, que si no tengo mal era el jueves, es decir, este día estuvo aquí la cosa más parada por el festivo que había de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y nada, pues tenía trazadas dos zonas. La primera es esta de aquí, 19.045, no se ve porque tengo la zona de volumen justo encima, pero tenemos una zona azul. Y la siguiente zona que tendríamos sería esta de aquí, 152. He trazado una directriz alcista, en este caso desde aquí arriba. Quizá hubiéramos podido trazar de aquí, 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 porque bueno, no sé si sí sería otra opción. El precio se ha parado aquí, pero bueno, yo esperaba una parada del precio justo en la zona, en esta zona de aquí. También se podía coger esta de aquí, aunque esta es de media sesión, es decir, en nocturno. Bueno, no ha llegado aquí abajo o ha respetado esta directriz, porque esto va así, esta directriz alcista de aquí y el precio sigue hacia arriba. Bueno, tenía también trazado esta directriz bajista desde estos máximos que pasaban por aquí. Fijaros como el precio pues no ha conseguido romper en ningún momento y ha sido hace escasamente una hora cuando el precio, bueno, ni una hora, cuando el precio ha roto esta zona de aquí y se ha ido a testear hasta estos niveles de aquí abajo. Bueno, tenemos esta zona de aquí que ha testeado. Yo realmente esta zona de aquí la tengo en 15 minutos marcada. Me he hecho mejor testeo justo aquí en el 19.100. Y nada, lo mismo, teníamos esta directriz bajista en 15 minutos que nos ha respetado también. Y en 15 minutos también pues podíamos trazar esta directriz alcista que ha respetado bastante bien, aunque bueno, yo no he encontrado ningún momento ideal para entrar aquí abajo tomando un largo. Bueno, vamos a comentar un poco porque a toro pasado parece muy fácil, pero cuando luego vemos el precio pues como que no. Bien, vamos a marcar, este es el gráfico 60 minutos, vamos a marcar el de 30 segundos, vale. Bien, esto es el gráfico. Fijaros, teníamos... se me ha colgado el PC a escasos minutos antes de que empezara la sesión, con lo cual he reseteado y no tenía ni cinta ni Smartbook de lo que estaba produciendo antes de la apertura. Así que, bueno, lo único que puedo ver es que teníamos esta zona aquí en el 51, que al final no he acabado marcando y lo voy a poner ahora. Era aquí. Bueno, está aquí. Vamos hacia aquí abajo. 51. Bien. Pues teníamos, como os comentaba, la zona del 45-47, que ha sido la zona que al final no ha hecho, estaba aquí abajo. Tenía la zona de volumen aquí, viendo que había salido esta zona limitada aquí, pero esperaba algún toque hacia abajo, no lo ha hecho. Ha respetado muy bien la zona anterior que teníamos en el 60 aproximadamente, en una hora también, 62 aquí, y es donde nos ha dejado el segundo punto de clúster. El primero ha sido aquí en la apertura, sí, pero como siempre busco volúmenes un poco elevados, ¿de acuerdo? Y hoy no ha habido ningún clúster que haya pasado de los 1000 contratos. Como mucho este de aquí ha llegado a los 920 aproximadamente, y este de aquí, que tenía marcado también los mínimos, a los 844. Bueno, tomar aquí un largo era complicado porque aquí salían noticias de tres toros, con lo cual podía haber movimiento. Mirar cómo el precio, además, durante todo este lateral de aquí, como que han salido algunas zonas de Smartbook, pero nada
diría yo, relevante, y no ha sido hasta que el precio, yo me he esperado que superara esta zona aquí o bien que intentara atacar esta zona de aquí. Fijaros como el precio, pues en el momento en que el precio ha salido hacia arriba aquí en esta zona, pues he estado esperando a ver si rompían esta segunda zona de aquí, y cuando he visto que el precio retrocedía a esta zona, teníamos aquí en primer lugar el clúster que ha dejado en la apertura, y si tomábamos aproximadamente desde aquí, sería el último tiro que hace, teníamos el 38,2 aproximadamente en esta zona, con lo cual teníamos en primer lugar clúster, teníamos también el VWAP, y en el gráfico de una hora pues teníamos aquí en esta zona una zona de trinchera donde había mucho movimiento en el día de ayer, y nada, así que he decidido tomar un largo. Aquí realmente lo he tomado cuando tenía esto así, pero se ha ido hacia arriba. Siempre me pasa un poco que se me van, son 3 puntos, y el stop lo tenía por aquí abajo en el 76, mi entrada estaba en el 85, en 8 puntos, y el objetivo lo tenía aquí arriba, más o menos, aunque también he pensado en que llegara aquí, siguiente zona de volumen. Bueno, fijaros, el precio ha tirado hacia arriba, no ha llegado a tirar más hacia arriba como yo tenía pensado. El objetivo seguramente lo hubiera dejado aquí en el momento en que aparecen, fijaros, todas estas órdenes limitadas, con lo cual si tengo que salir, salgo aquí, pero fijaros como el precio luego baja, y lo he hecho saltar a un punto de la entrada, aunque me ha dado la entrada en 0 puntos. Luego el precio ha bajado otra vez a la zona, y fijaros cómo ha salido volando y ha acabado cumpliendo el final de extensión. Recuerdo que teníamos también definidos aproximadamente aquí 103, y nada, me he quedado mirando porque fijaros que además si tomamos desde aquí hasta aquí, el final de extensión está aquí arriba, con lo cual continúo pensando que estaba bien tomado. Eran del 85 aproximadamente al 100, unos 15 puntos, y de stop, si entramos aquí, 85, 76 son 9 puntos. No es una gestión monetaria muy a 1 a 2 o muy perfecta, pero veía como el precio se iba apoyando en esta zona. Luego el precio tenía que romper esta zona porque estábamos aquí en máximos, y además en esta zona podía haber un tirón hacia arriba hasta la siguiente zona de volumen de ayer. Cuando ha llegado aquí arriba, nos encontramos en una zona y en un punto especial, porque fijaros, en 15 minutos se ve mejor. Teníamos por un lado toda esta zona de aquí en el 108-109, que sería esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Donde ha salido además un clúster, y era la zona que ayer el precio no pudo superar en ningún momento por la tarde, y durante esta madrugada el precio tampoco ha podido, bueno, esta madrugada, esta mañana, el precio tampoco ha podido tirar. Cuando el precio ha retrocedido hacia abajo en 15 minutos hasta esta zona, ha sido cuando ha hecho el pullback en 15 minutos, porque he puesto el gráfico de una hora, ha sido cuando el precio ha bajado a hacer este pullback a esta zona de aquí, a esta directriz bajista, y ha sido cuando he decidido entrar largo en el Dow Jones. ¿El largo hasta dónde? Bueno, pues he tirado un FIBO, lo mismo que antes, desde esta zona de clúster hasta estos máximos, retroceso hasta esta zona que es el 38,2, como podéis ver, y el objetivo me lo daba aquí arriba a 121. Y fijaros que el precio se ha quedado en 119, aunque antes, como siempre, pues hacen un poco el lavado y han venido a tocar toda esta zona de nuevo que teníamos aquí de máximos. Muy poco volumen, el precio se ha ido secando. Me ha llegado a dar entrada desde unos 5 puntos, con lo cual pues no he tenido ni tiempo casi de poner el even, ni de tomar algún punto, pero me ha quedado también claro que si el precio no conseguía romper en el cambio, perdón, he vuelto a poner el gráfico de 60, si el precio no conseguía romper esta zona cuando llegara aquí, fijaros en el 107, no rompía después de subir desde esta zona, pues el precio no pasaría.
Y bueno, pues ha subido primero, ha vuelto a bajar, que ha sido esta bajada que ha hecho hasta aquí abajo, 94, hasta aquí, y luego el precio se ha ido hacia arriba. Una lástima porque la entrada yo creo que era bastante buena y teníamos un profit de unos 20 puntos con un stop. La verdad es que lo había puesto muy bajo porque mi stop en realidad lo tenía puesto en un inicio aquí arriba, pero cuando he visto que el precio se mantenía por aquí, enseguida lo he subido por esta zona, encima de esta zona, que es donde después se ha ido a hacer el barrido. Y tenía claro que si no rompía esta zona con fuerza, y viendo además cómo el precio iba bajando, el MACD se iba hundiendo, pues no valía la pena dejar saltar un stop o dejar que el precio pudiera profundizar más. Así que me he salido manualmente y me han dado la entrada y la salida a un punto. Así que nada, no he podido tomar el largo como era claro, pero también hay otra cosa, perdón, que me motivaba bastante a la hora de tomar este largo, y es que aquí han aparecido todas estas zonas de limitadas aquí arriba. Estas zonas limitadas tan cerca del precio y tan seguidas son stops. Son stops, son las zonas de liquidez que le van a dar la contrapartida a los grandes. Y fijaros que estaban aquí puestas, las he ido dibujando una a una, y estaban aquí puestas y el precio se las ha acabado comiendo una a una. Y es lo que yo buscaba. Es decir, una cosa es una zona de liquidez, una puntual que pueda aparecer como la que teníamos aquí abajo, en el precio, en los mínimos del precio, como esta. Y otra cosa son estas zonas de liquidez. Cuando el precio aparece aquí, en una zona además donde, insisto, teníamos toda esta zona de aquí de máximos, en 15 minutos lo voy a poner, toda esta zona del día de hoy, ¿de acuerdo? Y toda esta zona del día de ayer y de anteayer, fijaros que no ha podido pasarlo, quizá en una hora se vea mejor. Una zona donde el precio no ha podido romper, ¿de acuerdo? Fijaros cómo ya intentaron atacar, no pudieron, intentaron atacar, no pudieron, y han intentado atacar esta madrugada y todo el rato se han quedado por debajo de esta zona, no han conseguido, con lo cual era probable que la gente se pusiera a cortar aquí, es normal, es normal. Entonces la zona de stops que a mí me llamaba la atención, pues al final ha servido de contrapartida a los que tenían claro que nos íbamos largos. Y fijaros que por aquí abajo, en cambio, tampoco nos ha salido ninguna zona que me apoyara. Es decir, si aquí me hubiera aparecido una zona blanca como esta, o como esta, como ha aparecido anteriormente, cuando yo he tomado la operación aquí teníamos ya una zona blanca, que luego ha desaparecido y se ha confirmado con esta. Si me hubiera aparecido una zona blanca aquí, pues tenía claro que el precio se iba hacia arriba, pero no apareciendo no me la voy a jugar. Y bueno, pues la operación tal y como me esperaba no ha salido, pero al final pues iba con la tendencia del mercado, ¿no? Que es lo importante. Y luego también tener en cuenta, fijaros que normalmente hacen bien las proyecciones de los FIBOs, lo acostumbran a hacer bien, y lo que es importante es encontrar bien las proyecciones que puedan hacer, con lo cual sí que es verdad que seguramente pues precio al final ha acabado dando antes de lo esperado el 117, serán los 14 puntos, pero el precio se ha ido hacia atrás, pero valía la pena intentarlo, valía la pena probar esta trade, y todo y que ha sido muy lenta, en todo momento he tenido bastante claro que no era una trade, no era una trade loca, no era una trade sin sentido, sino que íbamos a favor del mercado. Y bueno, pues al final así lo ha acabado demostrando el precio, ¿de acuerdo? Aunque no tuviéramos una zona de clúster, aunque no tuviéramos un VWAP, aunque no tuviéramos muchas de las cosas que normalmente busco, el toque a la directriz del pullback me ha dado la entrada junto con esta zona de aquí arriba de máximos anteriores que no se han superado anteriormente, y toda esta zona de volúmenes que han ido apareciendo aquí, que aunque no son un clúster importante para la toma de posiciones, sí que es una zona importante de picos donde se muestra que hay un interés en romper toda esta zona. Y nada más, zona aquí abajo en lateral, quizás hubiera podido entrar alguna zona si hubiera caído aquí, porque esto yo al principio no lo he querido considerar como una envolvente, como tampoco he considerado esta inicialmente como una envolvente,
pero luego sí que es verdad que, bueno, pues sí, pues ha sido una envolvente bonita. Y luego el hecho de que el precio aquí, en la divergencia del MACD, te esté diciendo que se está perdiendo la fuerza, no quiere decir que estemos en un entorno bajista o que se estén dando la vuelta, sino que seguramente van a bajar a limpiar pues los que estamos aquí atrás, que no nos hagamos de creer o que queremos apostar poco por la subida, por la gestión monetaria, y en cambio sí que se van a comer todo lo que es esta zona de aquí de stops que tenían marcado el precio con la orden, con el Smartbook. Bueno, se han dado los dos objetivos que yo tenía marcados, ha tardado un poco más, se han hecho un poco el guarro, aquí el primero, aquí el segundo, pero no nos han dado puntos, al menos nos vamos negativos, y tampoco me voy frustrado porque no ha sido que el precio se haya quedado en punto y luego me haya comido 10 a la contra ni cosas así, sino simplemente pues que el precio no ha acabado de hacer el tiro que yo pensaba o no he aguantado el retroceso correspondiente que teníamos en cada punto, pero es lo que hay y a partir de aquí pues tendremos que aprender quizás a tener más aguante o no sé. Pero bueno, lo importante es leer el contexto del mercado y saber que vamos a favor. Nada, un saludo, mañana más trading.